en los pasajes de Segunda de Reyes capítulo 3 del verso 4 en adelante, donde habla de que el rey de Moab se había rebelado contra el rey de Israel y una guerra estaba a punto de suceder, pero el rey de Israel se anticipó. El rey Joram empezó a pasar revista al pueblo porque él pretendía hacerle guerra a Moab. Y dice que hizo alianza con Josafat, hizo alianza con el rey de Edom, y fueron camino del desierto para encontrarse con los moabitas y allí derrotarlos. Pero en el camino se presentó una situación. Ellos fueron 7 días de camino por el desierto y el agua se agotó. Mire qué situación más grave, una necesidad vital que nosotros necesitamos y los animales necesitan. Y dice que en el camino el agua se agotó y ellos estaban preocupados porque venían de 7 días andando y rondando por el desierto. Y ya no tenían agua para ellos ni para los animales. Y estaban preocupados. El rey de Israel llegó a pensar, el Señor nos trajo aquí a nosotros 3 para entregarnos en manos del rey de Moab y de los moabitas. Pero Josafat, quien confiaba en Dios, Josafat quien conocía a Dios, Josafat dijo, habrá un profeta de Dios aquí, habrá un profeta de Dios a quien podamos consultar, habrá un profeta de Dios con quien podamos hablar. Josafat estaba confiado de que si acudían a Dios, el Señor tenía la respuesta, aún en medio del desierto, aún en medio de la encrucijada, aún en medio de entre la espada y la pared donde se encontraban. Dios podía responderle, Dios tenía una respuesta. Por eso Josafat preguntó, ¿habrá un profeta? ¿Habrá una gente de Dios? No un eco, no un eco. ¿Habrá alguien que tenga voz de Dios? ¿Habrá alguien que tenga conexión con Dios? ¿Habrá alguien que nos diga lo que Dios puede hacer, Shama, en medio de la crisis, en medio de la situación, en medio del problema? Aleluya. Los otros reyes estaban preocupados, los otros reyes estaban angustiados, se agotó el agua, ya no hay nada que hacer, seremos derrotados, Dios nos trajo aquí para morir. Pero Josafat dijo, habrá un profeta, habrá una voz de Dios, habrá alguien a quien podamos consultar, habrá alguien que tenga voz de Dios por dentro, Shama, que pueda decirnos la voz de Dios, la realidad de Dios. Y se levantaron y dijeron, aquí está Eliseo, aquí hay un profeta de Dios, aquí hay un hombre que tiene voz de Dios. Y dice que fueron donde Eliseo, y cuando se presentaron donde Eliseo no estaba tan a gusto con el rey de Israel, pero él dijo, por Josafat lo voy a ayudar, por el rey Josafat voy a acudir a su solicitud. Y dice Eliseo, pero tráiganme un tañedor, vamos a ambientar esto, vamos a ambientar la atmósfera, vamos a ambientar esto, vamos a cambiar el clima. Y cuando trajeron al tañedor, mientras el tañedor tocaba, dice que la atmósfera cambió, Shama, y la mano de Dios vino sobre Eliseo. Cuando el tañedor vino, dice que el Espíritu de Dios vino sobre Eliseo. Y cuando la mano de Dios viene sobre nosotros, es que podemos hacer lo imposible, es que podemos profetizar, es que los milagros ocurren, es que las sanidades se manifiestan. Cuando la mano de Dios se manifiesta, algo tiene que acontecer, Shama. Y eso es lo que vengo a proclamar. Vengo a proclamar presencia, vengo a proclamar un cambio, vengo a profetizar que en medio de tu crisis, la mano de Dios se va a manifestar sobre ti, la mano de Dios se va a manifestar en tu familia. Dice que la mano de Dios vino sobre Eliseo, y Eliseo dijo, hagan estanque en este valle, hagan estanque, muchos estanques, no pocos, llenen este valle de estanque, llenen este valle de estanque, porque sin lluvia no van a haber lluvia, no van a haber viento, no van a haber ni siquiera señales, no va a haber nublez, no va a haber lluvia, no va a haber nada. Pero Dios ha dicho así, Shakarabasaya, este valle se llenará de agua, aún sin lluvia, aún sin viento, aún sin nada del cielo. Yo lo voy a hacer producir, yo lo voy a hacer brotar, y estos valles se llenarán de agua.
Es impresionante cuando la mano de Dios viene sobre nosotros. Es impresionante cuando la presencia de Dios interviene. Tenemos que esperar lo inesperado. Tenemos que vivir expectante. Porque cuando la presencia de Dios se manifiesta, los milagros ocurren. Cuando invocamos la presencia de Dios, las llamadas entran. Cuando invocamos la presencia de Dios, las puertas se abren. Tenemos que estar expectantes cuando estamos invocando, cuando estamos clamando, cuando estamos en medio de una encrucijada y clamamos y consultamos a Dios y Dios habla. Eliseo no vino a atemorizarle. Eliseo no vino a decir ustedes serán destruidos. Eliseo vino a ser una voz de cambio. Eliseo vino a ser voz de Dios. Eliseo vino a hacer que las cosas se cambien, que las cosas se alteren, que los milagros sucedan. Yo no sé qué te identifica a ti. Yo vengo como profeta a alterar tu vida, a declararte que en medio de la crisis, si clamas a Dios y te inclinas ante Dios y te encuentras con Dios, la situación va a cambiar, las cosas van a suceder, los milagros van a surgir. Yo no vengo a traerte negatividad, vengo a hablarte de la voz de Dios. Vengo a hablarte de lo que Dios puede hacer. Vengo a hablarte del Dios de lo imposible. Vengo a hablarte del Dios de los milagros. Vengo a hablarte del Dios que si le clamas hoy, justo ahora, en este instante, como ellos consultaron a Eliseo, su voz puede fluir, su voz se puede manifestar, su voz puede alterar tu vida, su voz puede alterar tu condición, su voz puede alterar tu situación. Él puede aparecer en medio de la crisis. Él se movió en medio de la crisis. Estos reyes estaban angustiados. Estos reyes estaban preocupados. Vamos a morir. Nos van a derrotar. Pero cuando Josafat invocó, cuando Josafat clamó, cuando Josafat expresó, hay un profeta, hay voz de Dios, hay alguien que nos pueda hacer consultar a Dios, a ver qué Dios dice. Y yo te pregunto, ¿qué Dios dice hoy? ¿Qué Dios está diciendo en medio de la crisis? ¿Qué Dios está diciendo en medio de la guerra? Dios va a levantar una generación que va a sacudir la tierra. Dios va a levantar una generación que va a alterar las cosas. Dios va a levantar una generación que será voz de Dios. Tendrán el oído en Dios y la boca de Dios. Dios va a abrir camino en el desierto y ríos en la tierra árida. Los milagros se van a manifestar. Espera lo inesperado. Mantente a la expectativa. No estés estático. Accede a la presencia. Accede a la voz. Y alaba a Dios, porque mientras alaba, mientras adore, así como el tañedor adoró, tocaba, y la mano vino sobre Eliseo, así mismo el Espíritu va a venir sobre tu vida y va a empezar a profetizar sobre la situación. Va a empezar a profetizar sobre tu casa. Va a empezar a profetizar sobre tu familia. Va a declarar salvación cuando no hay. Va a declarar prosperidad cuando no hay. Va a declarar multitudes cuando no hay. Va a declarar milagros en la enfermedad. Esa es la voz de Dios, Shaka. La voz de lo imposible. Esa es la voz de Dios. En medio de la crisis, aleluya. Dios no está de brazos cruzados. Dios no está limitado. Dios no está encasillado por nuestra actitud, por nuestra falta de fe y incredulidad. No, 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 no. El Dios a quien servimos, Él dice: voy a hacer que en los valles, este valle se llene de agua sin lluvia. Voy a hacer que este valle se llene de agua, aleluya. Sin viento. No habrá señal, no habrá alboroto, no habrá bulto, no habrá nada. Pero voy a hacer que produzca, porque Él hace que brote de la nada. Él hace que de la nada surja. Él hace que de la nada se multiplique. Él hace que de la nada las cosas surjan. Yo no sé a quién yo vine a hablarle, pero vengo a hablarte, vengo a decirte que el Dios Todopoderoso produce de la nada. Él puede producir ese milagro justo ahora. Él puede proveer esa finanza justo ahora. Él puede hacer el milagro justo ahora. Él puede abrir esa puerta justo ahora. No sé en qué estado te encuentras, pero vengo como voz de Dios a decirte que en medio de la imposibilidad, en medio de la prueba, Dios va a mostrar su mano. Pensaste que Él se iba a quedar de la mano cruzada. Pensaste que todo iba a terminar así. I'm sorry si lo pensaste. I'm sorry si pensaste como los otros reyes. Pero yo vine como Josafat a decirte: ve a consultar a Dios. Ve a invocar a Dios. Porque esto no ha terminado. Esto se va a alterar. Esto se va a alterar. Esto se va a salir de control, porque vamos a ver vamos a ver la mano de Dios.
Senda Catarabasaya. Vamos a ver la mano de Dios por encima del diablo, por encima de sus enemigos, por encima de quien él use. Vamos a ver la mano de Dios. En medio de la crisis vamos a ver la mano de Dios. Por eso un gran hombre de Dios decía: yo no vivo por lo que siento, yo no vivo por lo que veo, yo vivo por lo que creo. Y yo estoy creyendo que una generación se levanta. Yo estoy creyendo en grandes cosas de parte de Dios. Yo estoy creyendo que la mano de Dios se manifestará en tu vida, se manifestará en tu familia, se manifestará en mi vida, se manifestará en mi familia. Esa es la que va a tocar tu puerta. Será la mano de Dios que vino sobre Eliseo y va a empezar a profetizar, va a empezar a profetizar, va a empezar a hablar cosas extrañas, va a empezar a hablar cosas inesperadas, porque cuando la mano de Dios viene, nuevas lenguas brotan, nuevo lenguaje fluye, lenguaje de fe, lenguaje de victoria, lenguaje de poder. Shakatarabashandarabakaya. Voz de Dios. Voz de Dios en medio de la crisis. Voz de Dios en medio de la situación difícil. Voz de Dios en medio del problema. Eliseo fue voz de Dios. Y estos reyes tuvieron una gran victoria porque Dios le proveyó el agua e hizo que viniera de donde no había. Ese es mi Dios. Ese es el Dios de quien vengo a hablarte. Del Dios de lo imposible. Del Dios que se manifiesta en tu crisis. Del Dios que se manifiesta en tu situación difícil. Del Dios que interviene a tu favor. Él es nuestro Dios. Él es nuestro Dios. Él es nuestro Dios. Él es poderoso. Él es fiel. Él no cambia, aleluya. Eres el mismo ayer, hoy, por los siglos. Él es el Dios de la hora, que cuando le invocamos, cuando le clamamos, cuando ponemos nuestra confianza en Él, aleluya. Dice que los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Yo no sé a quién tú vas a mirar, si estás mirando la crisis, si estás mirando la situación como los otros reyes, o está convencido, está mirando que hay un profeta de Dios, está mirando que hay una voz de Dios. Yo no sé si los que te rodean confían en ti para que tú desates una palabra. Yo no sé si los que te rodean confían en ti como voz de Dios. Pero donde nosotros llegamos, donde nosotros vayamos, allí habrá un cambio, allí habrá manifestación, allí habrá gloria de Dios, porque es lo que nosotros cargamos, es lo que nosotros cargamos por dentro, es lo que cargamos, es el perfume, es el aroma, es el fuego de Dios. Nosotros no somos eco, nosotros somos voces, voz de Dios en este tiempo, voz de Dios en medio de la crisis, voz de Dios que profetiza y dice: hagan estanque en medio del valle, porque habrá agua, habrá bendición, habrá gloria, habrán puertas abiertas, aleluya. Así que confía en tu Dios, no te detenga. Él es el Dios de lo imposible. Él es el Dios fiel. Él es el Dios todopoderoso. Él es el Dios grande y fuerte. El diablo se equivocó, porque tu Dios va a proveer. Tu Dios se va a manifestar. Tu Dios va a obrar. El león va a El león va a rugir dentro de ti. La mano vendrá sobre ti y vas a profetizar cambio, vas a profetizar avivamiento, vas a profetizar poder, vas a ver prosperidad en tu familia. Oh, yo no sé si tú crees en el poder de Dios. Yo no sé si tú crees en el Dios de la hora. Yo no sé si tú crees en los milagros. Pero milagros se desatan en el nombre de Jesús. Ríos fluyen en el desierto. Caminos se abren a tu favor. Caminos se abren en favor de tu familia. Caminos se abren en favor de tu ministerio. Es tiempo de sacudir la tierra. Es tiempo de agentes de avivamiento. Es tiempo de agentes que traen cambio. De gente que oyen a Dios y de gente que lo manifiestan. No Dios teórico, el Dios de ahora. El Dios que cargamos por dentro. El Dios que está con nosotros como poderoso gigante. El Dios que hace mis pies como de sierva, como decía Habacuc, y en mis alturas me hace andar. Ese es nuestro Dios. El Dios que se manifiesta en la crisis. El Dios que habla en medio de la encrucijada. El Dios que habla cuando estás acorralada, cuando estás acorralado.
Ese es nuestro Dios. Ese es el Dios en quien confiamos. Ese es el Dios que provee. Ese es el Dios que sana. Él es el Dios que salva. No quedarás en vergüenza si te aferras a Él. Confía en Él como un león, porque Él no te dejará solo. Así que te bendigo, recibe esta palabra en este día y actúa y acciona en fe, porque Dios está contigo. Padre, gracias por este hermoso tiempo. Bendice las vidas que me han escuchado. Yo te digo, Dios mío, yo te ruego que tú te estés manifestando en favor de ellos, que estés trayendo sanidad, que estés trayendo, Dios mío, restauración, renovación, que toda atadura del diablo se rompa, que toda voz del enemigo sea callada y que el poder del Espíritu Santo, Shamakaya, el poder del Espíritu Santo, Tendarabasika Maya, el poder del Espíritu Santo, la mano de Dios se extienda en favor de ellos. Y esa cadena se rompa, ese cáncer se seque, ese sida se sane, ese muerto resucite, esa mano se extienda en el nombre de Jesús de Nazaret. Profetizo vida, profetizo cambio, profetizo agua, camino, ríos en el desierto. Profetizo que la mano de Dios te visitará. Así que confía, que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Hacia adelante. Bendición.